Hola mis queridos compañeros de Proyecto Colibrí. Debido a que yo siento personalmente de que a pesar de que hacemos tanto en cada sesión, igual el tiempo se nos va como agua entre los dedos y quizás hay algunos puntitos teóricos que sería bueno pues tener como recordatorio para que puedan consultar o volver a ver cuando están desarrollando sus actividades o cuando están practicando. También quiero agradecerles pues la complicidad en este proyecto y todo el entusiasmo que ustedes le están poniendo a cada una de las actividades. Seguro vamos a tener muchas anécdotas de esto y por supuesto unos maravillosos resultados al momento de salir a los parques. Algunas cosas de las que yo estuve observando en los grupos mientras estaban leyendo, pues es el manejo de la voz, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una voz que tiene características propias como las huellas dactilares. Sin embargo, tenemos algunos recursos de voz que podemos aprovechar. Seguramente quienes hayan estudiado música, canto o hayan estado alguna vez en algún coro, pues seguramente dominan este tema mejor que yo, pero a mí me ha servido para poder utilizarlo al momento de contar cuentos. Y pues resulta que nuestra voz tiene características que podemos aprovechar al momento de narrar un cuento, como por ejemplo el ritmo. El ritmo es, pues en otras palabras, la velocidad que nosotros podemos utilizar al momento de hablar o de leer. Por ejemplo, rápido, podemos hablar muy rápido cuando un conejito va saltando muy rápido porque está huyendo de su presa. Y podemos hablar muy lento cuando la historia tiene misterio, cuando hay suspenso o cuando hay un personaje grande y muy seguro de sí mismo que va por ahí caminando, como por ejemplo el lobo que va detrás del conejito. Y nuestro ritmo medio podría ser el que usamos para narrar. Y ya solo con eso nosotros le podemos dar características a nuestro texto. También, como cualquier otro instrumento musical, con nuestras cuerdas vocales podemos manejar tonos graves y tonos agudos. Los tonos graves es para hacer voces grandes, así como para un oso, un elefante. Y los tonos agudos son características que nos podrían servir para un personaje pequeño, como una hormiguita o un conejo. Y de esta forma, pues darle características a nuestros personajes. Y esto pues nos ayuda. A veces, por ejemplo, incluso podemos hacer el cambio, ¿verdad? Quizás el narrador puede decir, había un oso muy grande en el bosque. Y cuando al oso le toca hablar, nosotros podemos incluso irritar al público y decir, hola, soy el oso. Y eso puede en algún momento crear como una atmósfera divertida o irritar al público y llamar su atención. También imagínense cómo sonaría un ratón que habla, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el ratoncito Pérez. Entonces también puede llegar a irritar y a divertir a nuestros oyentes, ¿verdad? Con el volumen también podemos trabajar, incluso ya sea para algún personaje agregándole, por ejemplo, un tono y un volumen o simplemente dentro de la narración. Por ejemplo, el volumen alto nos puede servir para darle dinamismo a las narraciones, ¿verdad? También para llamar la atención. Estamos viendo que está un poco, estamos perdiendo al público, podemos de repente alzar la voz, ya sea porque el guión me lo pide, el texto me lo pide, o simplemente porque estoy viendo que hay 2 o 3 ahí que se me distrajeron. Y de repente también puedo hacerlo muy bajito para contar algún secreto. Les contaba en nuestra sesión que cuando vamos a hablar en secreto, bajamos el volumen, pero exageramos nuestra articulación, porque nuestros espectadores no nos van a escuchar, pero nos van a leer los labios. ¿Quieren que les cuente un secreto?
exagero la articulación para que, a pesar de que ellos no escuchen mi voz, entiendan lo que les estoy diciendo. Me puedo acercar un poco más. A los niños les encanta que nosotros les hablemos en secreto porque estamos agregándole complicidad a la narración. Y el volumen medio pues lo podemos ir trabajando, ¿verdad? Había una vez, pero quieren que les cuente realmente el cuento. No, ustedes no quieren que se los cuente. Cuando nosotros le damos esos matices a nuestra voz, nuestra narración tiene color. Evitemos que sea una narración monótona, que no tenga ritmo, que no tenga tonos. Y algo que a veces nosotros olvidamos utilizar y que también tiene mucho efecto son los silencios. Los silencios son muy interesantes porque aunque al principio les tengamos miedo, los silencios nos ayudan a darle suspenso a nuestra narración, como por ejemplo, el ratoncito iba corriendo muy, muy, muy rápido, se escondió detrás del árbol cuando, ¡ay, no! Con ese silencio, con esa mirada y con esos gestos, yo puedo agregarle mucho a mi narración. Incluso puedo llamar la atención de quienes ni siquiera pensaban pasar por ahí a escuchar el cuento. O puede llamar la atención de esa persona que estaba viendo para otro lado y que de repente escuchó un silencio. Los silencios pueden ser muy efectivos. Los silencios también nos pueden ayudar a que cuando estamos nosotros leyendo con libro, nos ayuden a darle vuelta a la página. Miren. Miramos el libro, miramos a nuestros espectadores y compartimos. Ese silencio también puede ser como una marca de intimidad en la que ellos y nosotros sabemos qué está pasando, pero no lo queremos decir. Otra cosa para la que nos sirven los silencios es para ayudar a los niños a seguir con imágenes mentales lo que les estamos contando, principalmente cuando estamos contando sin libro. A veces pensamos que los niños, cuando ya saben leer, pues no necesitan que les contemos, y todo lo contrario. Cuando nosotros les contamos a los niños, a pesar de que ya saben leer, nosotros le estamos dando entonación a cada una de las palabras, le estamos dando color a la forma en la que ellos pueden aprender a leer en voz alta. Y cuando nosotros les estamos contando un cuento, ellos nos están persiguiendo con cada una de las imágenes que nosotros les estamos dando. Entonces a veces es bueno que nosotros hagamos una pausa intencional para que ellos nos puedan alcanzar, porque ellos van atrás de nosotros. El elefante y la fresa y el árbol y el río, y se encontraron, ellos se lo van imaginando todo. Entonces cuando nosotros les damos ciertas pausas y silencios a los chicos, les damos chance de que nos alcancen. Otra cosa que nos sirve mucho para contar cuentos son las onomatopeyas, los sonidos de animales o los efectos especiales, como a veces yo les llamo a los cuentos. Toc toc, hacia una puerta, tucutum, 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 iba el caballo, plas, 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 hacían las patas del oso sobre las hojas secas, pío, pío, ruff, ruff, miau. Cuando hagamos ese tipo de sonidos, sobre todo si vienen en el libro, tratemos de darle características del animal. Evitemos leer splash, wow, wow. Si no nos sentimos seguros al leer esas onomatopeyas, practiquemos, intentemos darle ese regalo a los niños cuando estamos leyéndoles. A ellos les encantan. Y si de repente sentimos que nosotros no podemos hacerlo, podemos darle la oportunidad a los chicos de que ellos lo hagan. Entonces el perro se acercó y dijo, ¿cómo dijo? Y si los hacemos partícipes de la narración, a ellos seguro les va a encantar.
También podemos contar con el cuerpo. Podemos dibujar con nuestras manos y nuestro cuerpo algunas imágenes del libro, como por ejemplo, la jirafa era muy alta, o el elefante era muy grande y se soplaba con las orejas, con la trompa, o se estaba tomando un vaso con agua. Gluc, 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 gluc. Con las manos podemos dibujar muchas cosas que la lectura, que el libro, que el cuento, que el texto nos sugieren. Las olas, el viento soplaba, el árbol, el sombrero voló. Con nuestras manos y nuestro cuerpo podemos dibujar muchas cosas. También les estaba contando el sábado que hay palabras que podemos aprovechar por su significado para darles contexto cuando las pronunciamos. Como por ejemplo, había un camino muy largo, o una montaña muy alta, o un pollito pequeñito. La misma palabra la puedo utilizar con ciertos matices para darle imágenes a los niños. Otra cosa que les estaba comentando es que al momento de animarnos a utilizar accesorios, tenemos que hacer un compromiso, o más bien tenemos que elegir. Si voy a utilizar accesorios, quizás me funcione solo presentar el libro, su autor y el título, lo dejo a un lado y cuento con los accesorios que preparé. O puedo empezar a contar el cuento y al final le puedo decir a los chicos de dónde saqué el cuento. Esto nos va a ayudar a que los niños no sientan que tienen que ver el libro, porque tengo el libro acá, pero también aquí tengo el sombrero y la ardilla y el pájaro y la hormiga, ¿sí? Y entonces eso puede llegar a estresar un poquito a quienes nos están escuchando. Entonces podemos hacer ese compromiso. Presento el libro primero y luego cuento con accesorios, o al revés. Esto también tiende a motivar a nuestros espectadores a leer el libro, porque se están dando cuenta que el cuento yo no lo estoy leyendo. Entonces a veces a ellos les entra como la curiosidad de, ¿usted de veras se aprendió todo el libro? Y al menos yo a veces les digo, pues sí me lo aprendí, pero cuando lo estoy contando le estoy poniendo mi sazón, le estoy echando mi salita, mi pimienta, pero si tú quieres leerlo, pues te puedes quitar la curiosidad de saber cómo lo leí, qué fue lo que le agregué, qué es parte de mí como narradora y que es parte del libro y su escritor o escritora. Entonces, esas son algunas cositas que estuvimos hablando en nuestra sesión. Y también otra cosa que les estaba comentando, y que también por eso les compartí el video de los objetos al momento de narrar, porque no siempre necesitamos imprimir las imágenes del libro o hacer los dibujos exactos. A veces podemos, por ejemplo, utilizar elementos más abstractos para contar. Por ejemplo, esta podría ser una jirafa y podría ser un elefante. Y créanme, a los niños les encanta también este tipo de experiencias, porque ellos en los primeros años de su infancia experimentan mucho con los objetos de la casa. No sé si se han dado cuenta que para ellos puede ser muy atractivo jugar con cajas. Las cajas de cartón tienen una magia porque se convierten en muchas cosas. Pueden ser una casa, pueden ser un carro, pueden ser una cama, pueden ser un escondite, pueden ser un túnel, pueden ser un barco, un avión. O sea, una caja tiene una versatilidad. Pueden ser como muy amplios para construir. Y a eso a los niños les encanta. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero cuando son pequeños les encanta estar en la cocina,
porque las ollas, los cucharones, las tapaderas, las jarrillas, los baños de la ropa, los baños plásticos, todo puede ser un mundo para ellos, un universo. Y por eso es que hemos estado trabajando con pañuelos, con sombrillas este sábado, porque la idea es que rompamos con eso. No se preocupen que los niños no se van a confundir. Los niños tienen esa capacidad de pasarse del juego a la realidad, como si fuera magia. Y por eso es que también estuvimos hablando de nuestras fórmulas para empezar un cuento. En el documento que les compartí, pues hay algunas fórmulas para empezar los cuentos, ¿verdad? Érase una vez, había una vez, hace mucho tiempo, cuentan que en un país lejano, en el país de irás y no volverás. Pero también los invito a ver si ustedes se pueden inventar alguno, ¿verdad? También es lindo que cada cuentacuentos, que cada narrador pues tenga su propia fórmula. También están las fórmulas para finalizar los cuentos, que también son los que rompen con ese momento, ¿verdad? De, ya se terminó. Incluso a veces solo la palabra y fin rompe con con ese mundo, ¿verdad? De la imaginación del cuento y nos regresa a la realidad. También por acá les sugerí algunos conectores. A veces nos cuesta un poquito como ir hilando si vamos contando con libro, ¿verdad? Al momento de ir pasando las páginas, pues podemos usar miren, ahí hay una onomatopeya. Splash, splash, splash. Decía la pata del oso cada vez que chocaba el agua. Pero bueno, ese es un paréntesis. Cuando nosotros estamos pasando las hojas del libro, podemos usar nuestros conectores. Y luego, y después, entonces, de repente y más tarde, ¿verdad? Nuestros conectores nos pueden servir para el paso de las páginas. Otra cosa que les estaba comentando, según las propuestas de lectura que estaban haciendo, es que algunos libros están hechos en otros países y es una oportunidad muy bonita para explicarle a los chicos algunas palabras que van a tener nuestros libros. Es bueno que nosotros conozcamos los textos e investiguemos, porque ellos hacen muchas preguntas, como por ejemplo, balancín. Alguien estaba contando un libro sobre un balancín, pero nosotros aquí le decimos sube y baja. Un trampolín o qué sé yo. Hay muchas palabras, principalmente en España, que quizás no las usamos nosotros mucho, pero que es una experiencia, una bonita oportunidad para que los chicos conozcan cómo se dice en otros lados, pero que nosotros podamos darle contexto. También otra cosa muy importante es que los niños puedan saborear cuando hablamos de algún alimento, cuando hablamos de alguna fruta. En nuestros libros también podemos compartirla con los niños, ¿verdad? Si de repente aquí hay un pastel, aquí hay una fresa, una naranja, yo puedo aprovechar esa oportunidad para presentar esa rica y deliciosa fresa y que mi libro en ese momento se convierta en un plato en el cual yo me voy a acercar a cada uno de los participantes y le voy a compartir un pedacito de fresa. Si de repente el grupo es muy grande, pues yo puedo decir, a ver, agarren allá, fum, y fum, y fum, y fum. Y la idea es también romper esa pared, ¿verdad? Nosotros no estamos en un escenario donde somos inalcanzables, no, somos personas comunes y corrientes que estamos compartiendo el don de contar cuentos, de imaginar con ellos pues esa experiencia. Otro comentario que compartimos en la sesión pasada es que es bien importante creerse lo que uno está contando. Y yo siempre les digo a las personas con quienes comparto talleres que es bien interesante ver cuando estamos chismeando, ¿verdad? O cuando alguien nos está contando un chisme o cuando nosotros lo estamos contando, porque nosotros nos sobresaltamos. Es que fíjate que, y le dijo, no, pero yo eso sí, no. Y los gestos, la manita y todo. Cuando nosotros estamos contando un libro también tenemos que
creernos nosotros mismos esa historia, lo que a ese mono le gusta, lo que no le gusta, lo que le cae mal, lo que le enoja, lo que le da miedo, ¿verdad? Porque eso va a hacer que nuestro espectador se meta con nosotros a la historia. La verdad del cuento, ¿verdad? Del cuento en ese momento en el que empezamos con un había una vez, es verdad, está sucediendo. Y por eso es bien importante romperlo con nuestra fórmula para cerrar el cuento, para terminarlo. Porque ahí estamos diciendo, bueno, aquí se acabó. Aquí se acabó y estamos en el mundo real. También hay cuentos que van a necesitar accesorios, hay cuentos que no. Hay cuentos que van a necesitar voces, otros no. Cuando queremos que las personas, los niños, las familias participen con nosotros en el cuento, tenemos que tener cuidado sobre las órdenes, ¿verdad? Yo prefiero invitar desde el nosotros. En este momento vamos a imitar al hipopótamo. Pum, 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 pum. O vamos a ver, vamos a tomar agua todos. Glu, glu, glu. A ver, pensemos. Me gusta utilizar el nosotros, ¿verdad? Para no sonar como tan, párense, siéntense, porque pues recordemos que no estamos en escuela, ¿verdad? Que en ese momento no somos maestros, somos esa hermana mayor, somos esa tía, ese tío, somos ese abuelo, esa abuela, somos ese papá, esa mamá que está jugando con nosotros a contarnos un cuento. Algunos de los ejercicios que quedaron para trabajar y mejorar la narración de su cuento es hacer una lista de hechos, ¿verdad? Que sucede en el cuento, o sea, en el cuento. Tienen que ser oraciones cortas, no tienen que ser literal. Por ejemplo, si se recuerdan del cuento que les compartí del elefante y sus calzoncillos, ¿verdad? Entonces en una hoja ustedes, yo lo haré en este momento con ese cuento, pero ustedes pueden hacerlo ustedes tienen que hacerlo con el cuento que les tocó. Entonces, número 1, el elefante tenía mucho calor. ¿Qué pasó después? El elefante se fue al río. Número 3, el elefante perdió sus calzoncillos. Número 4, el elefante salió a buscar sus calzoncillos. Número 5, el elefante se encontró al cocodrilo. Después se encontró al león y así sucesivamente hasta llegar al final. El hacer ese pequeño mapa nos ayuda a ubicar los hechos que sucedieron en la historia y que y entonces al momento de leer el cuento o de contar el cuento, pues ya los hechos están mejor ordenados en nuestra cabeza. Y eso nos ayuda a no tener que memorizar. Yo la verdad no recomiendo memorizar, aunque en sus inicios, cuando empecé como contadora de cuentos, pues sí, memorizaba, pero me di cuenta que la memoria y los nervios pues nos pueden traicionar y es mejor si en nuestra cabeza la historia está comprendida desde el inicio hasta el final, porque eso nos permite improvisar. Entonces eso creo que sería lo que estuvimos hablando esta semana. Vamos a seguir con el mismo libro, contando, leyendo, aprovechando cada una de las ilustraciones. Tratemos de interactuar con el libro, ¿verdad? Si el libro habla sobre un solo personaje, si la historia es solamente de un personaje, pues ¿qué pasaría si yo interactúo con el libro, ¿verdad? Le doy sobresalto uno de los personajes. Tengo que ver cuál es el personaje principal y a ese pues le puedo dar más matices de voz que a los demás, ¿verdad? Al contar cuentos tenemos que tomar decisiones y decidir por qué nosotros lo vamos a contar así, cómo me resulta mejor. Bueno, creo que con eso estamos. Estábamos hablando de una textoteca.
estábamos recordando aquellos textos que nos acompañan desde la infancia, ¿verdad? Esas rondas que aprendimos en escuela, esas cancioncitas que nos cantaba mamá, la abuelita o el abuelo, esas canciones que aprendí con mis amigas, esos trabalenguas, esas adivinanzas que me sé de mi infancia, y vamos a hacer un documento en Google Drive. Yo les voy a compartir el documento para que cada uno de ustedes vaya ingresando ahí algunas canciones. Hicimos una lluvia de textos el sábado, donde surgieron pues algunas canciones que hablaban de ranas, de dedos, de estrellas, de pelotas, si no estoy mal. Entonces, todos esos textos nos van a ayudar para agregárselos a nuestra narración, ¿verdad? Si hay un cuento que habla de una estrella, ¿qué pasaría si al principio o en medio, cuando el niño está viendo la estrella, empieza a cantar estrellita, ¿dónde estás? O la luna, ¿verdad? Si nuestro cuento habla de la luna, ¿qué pasaría si por ahí agarro un pedacito de luna, lunera, cascabelera? Yo veo dónde de repente puedo meter algún texto adicional que le dé ritmo, que le dé pues otros matices a mi cuento. Entonces yo voy a estar compartiendo el link para que cada uno de ustedes ingrese ahí, revise por dónde va el documento, ¿verdad? E inmediatamente después ingresa su texto. Si ustedes quieren, podemos escoger cada uno un color, y al inicio de nuestra página podemos poner escrito por el nombre de la persona que vaya a empezar a escribir ahí, y ahí pone sus textos. Y en la siguiente página, cuando alguien más escriba, pues también ahí pone a partir de acá está escribiendo o escribió alguien, ¿verdad? Todo lo que se les ocurra, pueden ser 2, 3 textos. Si de repente ven que alguien ya escribió uno de los textos que ustedes tenían en mente, pues ya no lo vuelven a escribir, ¿verdad? La idea es que tengamos ahí una pequeña lluvia de textos de nuestra tradición oral, familiar, personal, y recordar, ¿verdad? Porque hay algunas canciones, algunas rondas, algunos textos de nuestra tradición oral que quizás nuestros niños de ahora ya no conocen y que vale la pena rescatar. Nos vemos la próxima semana, y cualquier cosa estoy por aquí, por WhatsApp, para que ustedes se comuniquen conmigo. Un abrazo fuerte y a seguir adelante, mis queridos colibríes.